Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le LCUNFLACQ platico, le comento Persa, hoy, N 25 de review noviembre de RDN 2025, cuando son las 8 geopolítico. de la noche con 30 minutos. Hoy en esta transmisión, justamente, Nueva República RZC informa y sostiene la siguiente información. Hoy vamos a hablar sobre el tema justamente de los ataques bélicos que han realizado las naciones, la confrontación bélica entre Irán e Israel. Es realmente una verdadera preocupación sin precedentes. Se ha difundido mucho esta información el día de hoy de que el presidente, el primer mandatario principal de Estados Unidos, que es Donald Trump, el presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, sostuvo que ya hay negociaciones para el cese absoluto total de los ataques entre Irán. Es como si él ya hubiera hablado a los principales presidentes, tanto de Irán como Israel, tanto Netanyahu como el primer ministro de Irán. Sin embargo, salió el propio primer ministro de iraní a desmentir justamente el Sejen Abbas Arasgeli. El señor Abbas desmintió la existencia tal. No hay ningún anuncio respecto a negociaciones bilaterales entre ambas naciones. De hecho, él dijo que apenas atacaron incluso las zonas nucleares o las bases militares norteamericanas allá en Qatar, justamente, el día de hoy, justamente. Entonces, yo quiero hacer una retroalimentación de cómo y por qué ahorita estamos viviendo una escalada que posiblemente puede llegar, como lo dijo el propio Vladimir Putin, presidente de Rusia, a una tercera guerra mundial, y están realmente preocupados toda la región y el mundo, principalmente. Quiero decir que el día 13 de junio de 2025 justamente hubo un ataque a las... no obstante que lo que Estados Unidos quiere es apropiarse del uranio de Irán y propiamente de las zonas petroleras de Irán, porque eso es lo que busca ellos. Entonces, Estados Unidos el 13 de junio, Israel bombardea las principales zonas nucleares de Irán. Irán, a su vez, bombardea el Shield, que es un tipo pentágono israelí que deja a muchas personas muertas. Entonces, ha dejado eso, ¿no? A partir de allí empieza una escalada. Justamente el día domingo estuvo en el G5 el presidente Donald Trump junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en este reencuentro del G7, que es un encuentro que se dio justamente en las zonas de territorio canadiense allá en la provincia de Calgary el domingo pasado, donde justamente iban a hablar sobre temas relacionados de migración, economía, comercio y otros temas y materias al respecto. Sin embargo, justamente ese domingo, allá en Calgary, que es una zona boscosa, incluso la presidenta de México al término le dio un regalo al primer ministro de Canadá después de ese término. Donald Trump se mueve a Estados Unidos y justamente este domingo pasado nuevamente él ataca de manera ilegal y violando derechos sin la aprobación del Congreso norteamericano. Bombardeó, mandó misiles hacia Irán, destruyendo zonas principales de ellas, como demostrando que el músculo político bélico que él tiene sobre eso. Y ahorita como de la nada, con la mano en la cintura, dice él que ya se reanudaron, que se reanudó
o se hicieron una renegociación, negociaciones respecto al cese total y absoluto, cuando el primer ministro, lo vuelvo a repetir, de Irán dijo: esto no es cierto, todavía estamos en eso, no hay ninguna paz. Y los medios locales de Televisa, TV Azteca y otros medios locales empezaron a decir que ya hay cese al fuego y que hay una paz total, y que no es cierto, el conflicto está abierto, está fresco, y ahí está. Entonces, mi análisis respecto a eso es que cuáles son los efectos estructuralmente que van a dañar a México, a América Latina y a la región, principalmente porque no solamente el primer ministro desmintió a Donald Trump, sino también el jefe supremo de Irán, que en este caso es el jefe supremo, que es justamente Ali Yameni, que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas de Irán. Él tiene involucramiento en temas de comercio, tiene relación con órdenes de relaciones exteriores, comercio y otras. Pues nada más y nada menos que hay una parte, aquí en la pantalla les digo, hay una área del mar de Medio Oriente, del mar Pérsico, vamos a decirlo así, de Medio Oriente, donde cierran los provisiones de petróleo de la zona de Irán. Esta zona, de hecho aquí lo tenía, se llama, bueno, ahí está, la pongo en la imagen. Justamente esta zona de cierre de petróleo para toda la región, también Estados Unidos tiene ciertas zonas de la zona de Medio Oriente para poder proveerse de petróleo. China ya también saltó al escenario, decir, a ver, le hizo el quite y dijo, a ver, nosotros ya tenemos problemas por el tema del petróleo. Entonces cerraron el petróleo a la región de Medio Oriente y todo lo que es las zonas conurbadas territorialmente a nivel regional en Medio Oriente, entre ellos la zona de Irak y todos los áreas de Asia de ese lado también ya le pegaron, ¿no? Corea del Norte, Corea del Sur, China, Japón, todas esas zonas ya están cerradas, ¿no? Entonces, para que Estados Unidos justamente no se provee, incluso atacó a Irán nuevamente, hoy justamente zonas nucleares también y otras áreas de nucleares importantes allá en Medio Oriente, en pues una de las zonas más importantes del comercio en Medio Oriente, que es Qatar, justamente. Y mi análisis es, México tiene que visualizar qué va a pasar respecto a que primero neutralice a los ataques, porque incluso también tienen esas ideas, ¿no? Ya está Marco Rubio, que es el vamos a decir, secretario de Estado principal de Donald Trump sobre política interior, de que quieren invadir a México y con el pretexto de que quieren combatir el fentanilo y todo eso ya se supone que se había superado. Sin embargo, el propio hijo de Donald Trump vuelvo a repetir que si México quería atacar a Estados Unidos, ellos en 4 minutos lo iban a destruir, y esas declaraciones desafortunadas no vienen al caso, ¿no? Entonces, mi análisis respecto a la confrontación bélica que puede escalar a una tercera guerra mundial, como lo dijo, y lo voy a repetir, como dijo Vladimir Putin en su conferencia en sus canales de Rusia, puede ser eso. Los efectos son catastróficos para todo el mundo, porque las economías de México, de China, de Estados Unidos y de la región en materia comercial y en materia de otros van a ser mermadas, y quien va a pagar los platos rotos son los pueblos de cada nación. El caso de México tiene que tener una postura sobre el reacomodo de la región del Medio Oriente, la fragilidad y la inoperancia de la Organización de las Naciones Unidas se vio reflejada en estos momentos, y estamos a un minuto, un segundo de una recomposición estructural por las fuerzas del orden geopolítico. Cabe mencionar también, y hay que decirlo sin temor a equivocarme,
que este análisis tiene que ver con una aparición de ciertos de ciertos moderadores con respecto a poner paz. Ya no es Donald Trump, ya no es el presidente de Israel, porque él de hecho está financiado por Estados Unidos y Europa calla, ¿no? Lo hicieron con Palestina, lo hicieron con Irak en el pasado con George Bush Jr. De hecho, este ataque con iraní es algo muy parecido a lo que sucedió con George Bush hijo, George Bush Jr., hace tiempo, en la década de los 2000, cuando él era presidente de Estados Unidos y ataca a Afganistán. Por lo tanto, viola derecho internacional, viola que no hubo acuerdo con el Congreso para poder, ni aprobación para el Congreso, y esto pone de manifiesto que también el Poder Ejecutivo Federal norteamericano no tiene límites, por lo que puede dañar, atacar y destruir a una nación en sus principales bases militares sin tener una fuerza nuclear, porque México no es fuerza nuclear, ni otras potencias que apenas pueden salir adelante con su economía tan débil. No tenemos tecnología como China, como Japón, no son potencia ni militar, ni nuclear, ni nada. Están simplemente sobreviviendo ante la situación. Si en verdad México fuera así, no tendríamos una economía con sueldos tan bajos para el sector, para los sectores laborales y sobre todo para que empresarios no paguen 10,000 o 18,000 pesos. Creo que otro de los análisis que yo podría realizar como analista político podría decir, bueno, ya tenemos un país norteamericano con un presidente que va y dice voy a invadir a tal país por X o Y o porque quiero tener el petróleo, o en este caso el uranio de Irán y el petróleo. El caso de Palestina pues es una filosofía de conservadurismo fascista y demás. Entonces yo creo que incluso vamos a tener escenarios muy importantes aquí. Y otra aparición importante va a ser los alemanes. Los alemanes están a favor de ataques, pero también Iraní apoyó a ciertos judíos del pasado para apoyar en el caso de la Segunda Guerra Mundial. A muchos judíos fueron apoyados y fueron apoyados por Iraní en el caso de esa Tercera Guerra Mundial, y eso incluso lo dijo el propio primer ministro y el primer jefe de las Fuerzas Armadas, jefe supremo, en este caso que le llaman Ali Yameni, ¿no? Entonces, yo creo que la presidenta de México tiene que entender y hablar a sus distintos secretarios de Estado, Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente, que México necesita un político en materia de relaciones exteriores más fuerte. Y que no se deje simplemente decir vamos al diálogo, sino que también tengan otras áreas, ¿no? Los empleos deben de subir, los sueldos deben de subir del sector empresarial hacia los personas profesionistas de todos los niveles, porque al final eso es lo que está pasando. La migración en México no es porque no es por necesidad turística de querer ir a Estados Unidos a ver las playas o que los dólares estén a nuestro alrededor. Más bien es una apremiante, una suprema necesidad de irnos de México a Estados Unidos o a Canadá o a Europa, porque los sueldos de profesionistas están muy mal. Hago un paréntesis aquí respecto al análisis de esto. Los sueldos están muy mal. Las organizaciones internacionales de trabajo han propuesto que México no esté ganando el salario de 200 pesos. Está generando mucho conflicto laboral el que se le esté pagando 10,000, 15,000 pesos al mes a un profesionista, a un licenciado en ciencia política, un abogado, un arquitecto, y ganan entre los 15, 20,000 pesos cuando deberían estar ganando niveles de 30 o 50,000 pesos, como las ofertas o los permisos de trabajo que hacen, el Work Permit de Canadá, que es a niveles de 25 a 30 dólares por hora. Esto es equivalente a algo como entre los 40 a 50,000 pesos, y la gente vive perfectamente bien, aunque los impuestos en Canadá frente a los impuestos en la región latinoamericana o en México son
un poquito más caros y la vida es más cara en Canadá y en Estados Unidos. Sin embargo, es mejor eso, ¿no? Incluso también habríamos tener que ver ese tema, ¿no? ¿Cuáles son las posibles consecuencias económicas, políticas, dentro del reacomodo de las fuerzas geopolíticas a nivel mundial por los intereses internacionales sobre esta guerra que gira entre el Medio Oriente, Israel, Irán? ¿Quiénes son los aliados de Irán? ¿Quiénes son los aliados de Israel? Y prácticamente hacemos simplemente un volteo de cabeza hacia Europa y decimos, Europa prácticamente está apoyando los ataques de Israel a Irán. Y los que están con eso realmente Corea del Norte, Rusia y ciertos países de China y demás, pero nadie dice que México necesita no solamente ir a hablar sobre ciertos temas con el primer ministro, sino que también debe implicar política pública poderosa y fuerte. Es decir, no evadir la responsabilidad. Hay personas incluso en los procesos electorales que se le apoyaron a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y muchos de esos me considero yo un analista, pero también he sido un activista. Entonces, México se encuentra en el peor momento de su vida laboral. Hay muchas personas que están entre los 30 a los 40 años y no tienen casa, no tienen futuro y no tienen absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es la guerra verdadera? La guerra armada que se vive en Estados Unidos, Israel, Irán, de Medio Oriente, o la guerra que se vive en México sin tener guerra bélica, que es desempleo, falta de oportunidades. No solamente son las políticas públicas de los programas sociales de los viejitos, de las personas del programa de jóvenes construyendo el futuro. No solo se trata de eso, Claudia Sheinbaum. Se trata también de que analices bien quién sí realmente merece la oportunidad de ser incluso servidor público a niveles de subsecretarios, de secretarios, de directores. Incluso, y hago este paréntesis, que me lo perdonen en este análisis, porque es apenas el líder político, líder priista de Estado de México, que le llaman el Golden Boy, fue nombrado cónsul allá en Boston, en United States of America. Entonces, no creo que eso sea lo más viable. Pero, pues aquí les dejo un audio y lo voy a hablar así, sobre cómo una persona debería tener el nivel de inglés para poder llenar sus expectativas y ganar entre los 50 a los 60 mil pesos, incluso hasta 80 mil pesos al mes, si pudiera llegar a tener el cónsul o embajador, ¿no? Este es un audio respecto a un tema de guía de turista y es vamos a decir, un story work, ¿no? De guía de turista gastronómico, ¿no? Enjoy authentic Mexican flavors without the tourist traps, even if you don't speak Spanish. Test the soul of Mexico City, a culinary expedition through the tropical paradise that reveals ancient recipes, hidden food sanctuaries, and the most dazzling flavors of Mexico City. Savor a variety of Mexican specialties, including panuchos, picara, fresh fruits and pulses, carnitas, gorditas, quesadillas, sopes, and traditional pub cycles. Experience local street art and gain insight into the history and culture of Mexico City, Cancun, Los Cabos, etc. Our expert guides provide an authentic and friendly experience, sharing the history and tradition behind each dish. What included? Old food and non-alcoholic beverages. Got a walk tour with 7 tasting stops and silent commentary on local history and culture. What included? Gratuity for the guide, transportation to and from the meeting point. Important notes. This is a walk tour, so please prepare for a leisure walking approximately 2 hours. Vegetarian options are available upon request. Tours operate rain or shine and even of several weather conditions. The itinerary may be modified for your safety.
The food provided on the tour may be very dependent on the availability. Tour overview and highlights. For foodie looking for authentic experiences, the exceptional Cancun food tour of a must. Go beyond the typical tourist attractions and immerse yourself in the heart of Cancun, a vibrant food scene. Yeah, that's all. Es una historia, es una forma de historia sobre ese tema, ¿no? Muchas gracias y bueno, respecto a esto y lo finalizo prácticamente con esta frase. No hay guerra más fuerte que el desempleo en una nación, que la falta de oportunidades o que no le den la información completa a la población y que el Congreso Federal, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo Federal solo estén hablando sobre sus propios beneficios respecto a si van o no van a dar una nueva vida de convertir al pueblo de México en un pueblo donde puedan tener verdaderamente una casa digna, un coche digno, comer 3 veces al día y sus hijos puedan tener una vida digna y dejar un legado en donde no existe un legado para las personas que no son servidores públicos o las personas que están inmersas en trabajar en territorio haciendo campañas y ofreciendo los servicios profesionales porque el sector empresarial ya no los quiere a los 30 años. Y no solamente basta porque tengas una maestría o un doctorado, sino porque dentro del sistema sindical solamente aquellos que están en la UNAM dentro del sindicato entran por palancas. Dígase artistas de actores en la ANDA, dígase, bueno, hasta hay sindicatos justamente de eso. Entonces, yo creo que este tema tiene que ver en otro momento y en otro. Ya se terminó el tiempo, estamos a 21 minutos. Muchas gracias por su pasión. Sígame, póngale like y ahorita vamos a hacer otro tema respecto a lo que ocurre en nuestro país y en lo que vaya ocurriendo, las noticias más importantes a nivel local, regional y nacional e internacional. Aquí lo vamos a dar. Muchas gracias, René Cetina, Nueva República, RZC Informa. Gracias.